Hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Qué bendición es poder iniciar una semana más. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y en este día le damos gracias a Dios por su bondad y porque hemos visto su provisión, su cuidado, su amor y su misericordia. Bienvenidos a estas lecturas bíblicas matutinas y quiero saludarle. Si usted está preparando el desayuno, si lleva camino a su trabajo, si usted ya está en su trabajo o está preparando sus actividades, gracias por estar con nosotros. Vamos a dedicar estos minutos a una lectura bíblica y luego vamos a orar. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Así que le pido que tenga lista su Biblia. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer en esta ocasión solamente los primeros 12 versículos. Nos habla de los labradores malvados. Así que, ¿está usted listo? Si está usted en familia, está usted con algún ser querido, dígale que dedique unos minutitos. Vamos a recibir el alimento de la bendita palabra de Dios. Dice así la Sagrada Escritura en Marcos 12, 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, le envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Bendito sea la palabra de Dios. Aquí vamos a detenernos en estos versículos del capítulo 12. Vamos a ver qué tenemos aquí, queridos hermanos. Vamos a hacer unas breves consideraciones. En primer lugar, notamos que el Señor comienza a enseñar por parábolas. Después de la confrontación con los líderes religiosos acerca de su autoridad, Jesús comenzó a instruirles por medio de parábolas. La primera, aquí en Marcos, es la que habla de un hombre que plantó una viña, hizo todos los preparativos para una buena cosecha, tomó medidas de seguridad, la arrendó a unos labradores y dice el versículo 1, y se fue lejos. A su debido tiempo, leíamos que envió a uno de sus siervos para recibir de los labradores el fruto de la viña. Es decir, mandó para que le diesen cuentas. Pero los labradores lo maltrataron y lo enviaron de regreso con las manos vacías. Dice la Escritura que el amo siguió enviando a sus siervos, pero ninguno fue recibido bien. Apedrearon al segundo y le hirieron la cabeza.
mataron al tercero, y así sucesivamente continuaron golpeando y mandando a otros muchos que el dueño de la viña enviaba. Al final dice la Escritura que mandó a su muy amado hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Sin embargo, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Esta lectura tiene un trasfondo, hermanos. En las parábolas el Señor siempre tenía una enseñanza muy importante. Al matar al hijo, según lo que hemos leído, los labradores malvados pensaron que ellos serían los herederos, ya que en aquel entonces existía una ley en Palestina que permitía a otros heredar una propiedad si ésta se quedaba sin dueño. Es posible que aquellos labradores creyeran que el dueño ya había muerto y que al matar al hijo ya no quedaba ningún heredero, por lo que la propiedad sería suya. Pero el Señor dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? El Señor pregunta en el versículo 9: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y Él mismo contestó que el dueño de la viña vendría y destruiría a los labradores y daría su viña a otros. En general o en conclusión podemos decir que la explicación de la parábola es como sigue. Podríamos tener este contenido. En primer lugar, vemos que el dueño de la viña es Dios. Dios es el dueño de todo. En segundo lugar, aquí está hablando acerca de que la viña es la nación de Israel. Recordemos que muchas veces Israel es comparado con una viña y con otras figuras que hay en la Biblia, como la higuera. Pero también podemos entender que los siervos de los cuales se refiere el Señor, sin duda son los profetas del Antiguo Testamento, aún incluyendo a Juan el Bautista, que recordemos cómo le recibieron y cómo también le rechazaron algunos. No hay duda que el Hijo amado es nuestro Señor Jesucristo. Él es el heredero de todo. Y quiero decirles, hermanos, que por datos históricos sabemos que la destrucción de los labradores sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando fue arrasada Jerusalén por el ejército romano. La nación quedó en manos gentiles por muchos años y la plenitud de la bendición de Dios pasó. ¿A quién cree que pasó? A la iglesia. Sí, compuesta principalmente por gentiles. Romanos 11, 25 al 32 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, usted y yo somos los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que aparta de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de vosotros. Y la Escritura sigue hablando aquí de una manera maravillosa. Pero en cuanto a la elección, dice, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. De manera, queridos hermanos, que en esta lectura estamos aprendiendo cómo el Señor, por su misericordia, nos ha dado a nosotros la bendición, pero también la responsabilidad. Y un día daremos cuenta de la viña que el Señor ha puesto en nuestras manos. Todos hemos recibido de parte de Dios una responsabilidad. Todos somos labradores, y que ojalá cuando venga el Hijo demos buenas cuentas. Pero por último, el Señor habla de la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo, dice el versículo 10. Notamos que en este mismo discurso el Señor Jesucristo cambió ahora la analogía
y comenzó a hablar de un edificio. Los edificadores habían revisado una piedra y habían llegado a la conclusión de que era inútil esa piedra. La rechazaron, pero fue escogida por el arquitecto como piedra angular. Y vino a ser la piedra angular de la iglesia, como dice Hechos 4:11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y de esta piedra angular también habla 1 de Pedro 2:4 al 7, cuando dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Queridos hermanos, los líderes religiosos, otra vez, cuando Jesús dio estas palabras, buscaban cómo matarle. ¿Sabe? Porque sabían que la parábola iba dirigida a ellos. Pero por miedo de la multitud, no le tocaron, dice el versículo 12, y se retiraron. ¿Qué podemos aprender, queridos hermanos? Primeramente, que por la misericordia de Dios, nosotros también ahora somos su pueblo, somos su iglesia. Y nos ha entregado un trabajo que hacer. Pero no perdamos de vista que vendrá a pedirnos cuentas. Vendrá a recibir el fruto de la viña. Tenemos que trabajar duro en la viña. Tenemos que ser diligentes, trabajadores en su viña. Pero hermanos, no podemos nosotros dar malas cuentas y presentarnos con las manos vacías. Eso no es aceptable. Debemos también tener, hermanos, ese respeto, ese amor, esa obediencia al Hijo, al heredero que es Cristo. A Él le amamos, a Él le honramos, a Él le glorificamos y sabemos que Él es el heredero de todo, porque nuestro Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Y por último, demos gracias a Dios que nosotros, siendo ese pueblo gentil, ahora somos parte del pueblo del Señor y que estamos cimentados en esa piedra angular que es Cristo Jesús, que así lo describe el Salmo 2:6. Él es esa piedra angular donde sabemos que descansa nuestra fe. Así que yo le invito en esta mañana que oremos un momento. Invite a su familiar, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, a su nieto y dígale: vamos a orar un momento, vamos a darle gracias a Dios porque nosotros somos este pueblo. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Pero debemos prepararnos para dar buenas cuentas y no presentarnos con las manos vacías. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Gracias por tu palabra. Gracias por esta lectura que nos permites estudiar y que ahora la recibimos en el corazón. Señor, ayúdanos a darte buenas cuentas. Que no nos presentemos con las manos vacías. Que cuando tú vengas a pedirnos cuentas, te demos los mejores resultados, como aquel mayordomo fiel, como aquel siervo que le entregaste 2 talentos y te regresó 4, como aquel siervo que le diste 5 talentos y te regresó otros 5. Ayúdanos, Señor. Te pido también que nos permitas estar siempre listos y preparados para que cuando venga el heredero, el Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores a pedir cuentas, podamos salir a recibirle, honrándole y glorificándole. Gracias te damos por esta mañana. Bendice esta semana. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que nos está acompañando en esta transmisión o en la repetición. Llénales de tu bendición. Te lo pido, Padre. Ponemos nuestra vida en tus manos y estamos bajo tu soberanía. Por Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Hermano y hermana, que Dios le bendiga. Sigamos adelante. Sigamos escudriñando las Sagradas Escrituras. Que tenga una semana bendecida. Y recuerde que
con el favor de Dios, el día de mañana a la misma hora, le esperamos con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios.